Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad, un espacio dedicado a explorar, a analizar y a valorar aquello que nos identifica como región. Hoy abordaremos un tema que para algunos resulta controversial y para otros, como las nuevas generaciones, parece carecer de interés. Sin embargo, a medida que avanzo en este proyecto, las piezas de un gran rompecabezas van revelando paso a paso el estado físico y emocional del corazón de Colombia. Todo está conectado. Construir este episodio me llevó a consultar varios autores, solo para descubrir la persistencia de las injusticias que aún hoy nos alcanzan. Me tomó varios días para darle forma a este guión, pero realmente valió la pena. En este episodio voy a compartir una apreciación personal desde mi rol como investigadora, como observadora de la conducta colectiva de los santanderianos. Y hoy vamos a desarrollar el tema relacionado con el 9 de abril de 1948, un acontecimiento que marcó la memoria y detonante de la violencia en todo el territorio colombiano, afectando hasta nuestros días. Pues bien, sin más preámbulo, comencemos. Año tras año, la conmemoración del 9 de abril de 1948, desde los relatos y memorias de sus protagonistas en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, gracias a la recomendación que en su momento me hizo Paula Cortés, ella fue la directora de la Casa del Libro Total en la ciudad de Barranca Bermeja, y ella me recomendó el libro que se llama El 9 de abril de 1948, pero lo que ocurrió en Santander. Este documento fue escrito por el profesor Héctor Elías Hernández Velasco. Y para quienes deseen profundizar sobre este tema, sobre este libro, bueno, lo pueden consultar en la Casa del Libro Total. Es un documento digital disponible para todo el público. El documento inicia con un análisis de los antecedentes históricos que vivía Colombia, visibilizando a Santander, y aquí el protagonista es Santander. Voy a compartir paso a paso cómo fui desmarañando esta red de acontecimientos. Y bueno, todo comienza la llegada de 1900. Ese inicio del siglo XX fue traumático porque arrancamos con la Guerra de los Mil Días y esto se continúa hasta 1930 en un proceso de reconstrucción del territorio bajo la hegemonía política del Partido Conservador. Solo a partir de 1930 y hasta 1946 le dieron un respiro al Partido Liberal, quien logró encaminar importantes avances y liderar un proceso de modernización nacional. Sin embargo, en 1946 llegaron las nuevas elecciones y una vez más el panorama del momento volvió a polarizarse con nuevos candidatos. Por el Partido Conservador surgió Mariano Ospina Pérez y de otro lado, por parte del Partido Liberal, se presentaron dos candidatos. El primero, Gabriel Turbay, santanderiano, y Jorge Eliezer Gaitán, de Bogotá. Y adivinen quién ganó. Pues sí, Luis Mariano Ospina Pérez, con 565.939 votos, que corresponde al 41.43%. Gabriel Turbay, con 441.199, que corresponde al 32.30%, para ser más exacto. Jorge Eliezer Gaitán, con 358.957, que corresponde al 26.28%. Una vez más, la frase célebre: divide y vencerás. Esta frase fue expresada por el emperador romano Julio César. Eso mismo le ocurrió al Partido Liberal. Bueno, ahora bien, vamos a revisar quiénes son estos personajes. ¿Quién es Gabriel Turbay? Gabriel Turbay
nació en la ciudad de Bucaramanga el 10 de enero de 1901 y es hijo de inmigrantes libaneses. Su padre se llamó Juan Turbay y su madre es Bárbara Abunader. Realizó sus estudios en el Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga y más tarde obtuvo su doctorado en medicina y cirugía en la Universidad Nacional de Colombia. Aunque se formó como médico, su vocación lo llevó rápidamente hacia la política. Como integrante del Partido Liberal, el señor Gabriel Turbay fue diputado de la Asamblea de Santander y luego fue representante y senador nacional durante la década de 1930 y allí ocupó cargos muy importantes. Fue ministro de Gobierno, posteriormente ministro de Relaciones Exteriores, desempeñando un papel clave en la consolidación de la llamada República Liberal en Colombia. Gabriel Turbay falleció en París, Francia, el día 17 de noviembre de 1947, cuando solo contaba con 46 años. Para profundizar un poco más sobre Gabriel Turbay, encontré un libro que se llama El presidente que no fue, la historia silenciada de Gabriel Turbay, de la autora Olga González. Y debo confesar que este libro me dejó fascinada y al mismo tiempo me dejó con la sensación de tristeza. Lamentablemente desconocemos su historia. Este libro está súper recomendado. Es una obra escrita que cautiva desde las primeras páginas. Definitivamente lo voy a incluir para la segunda temporada de la Cátedra de la Santanderianidad 2026, porque la vida de Gabriel Turbay merece un episodio dedicado exclusivamente para explorar los lujos y detalles de esta trayectoria profesional de este gran personaje. Gracias a estas reflexiones que plantea la autora, la verdad les confieso que me hubiera gustado que este señor hubiera ganado las elecciones en 1946. Tal vez la historia de Colombia hubiera tomado otro rumbo diferente. Pero, en fin, eso lo estaremos hablando el año entrante para conocer un poco de quién fue Gabriel Turbay. Ahora bien, vamos a mirar un poco quién es Jorge Eliezer Gaitán. Este personaje nació el 23 de enero de 1903 en Bogotá, en el seno de una familia de origen humilde conformada por su padre llamado Eliezer Gaitán, quien fue maestro de escuela, y Manuela Ayala, también una mujer muy comprometida con la educación. Y este joven mostró un temperamento apasionado, un orador excepcional y una sensibilidad marcada hacia las injusticias sociales, rasgos que definieron toda su trayectoria política. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde se destacó por su liderazgo estudiantil y posteriormente obtuvo un doctorado en la Universidad Real de Roma, en Italia, con una tesis sobre el derecho penal y la responsabilidad individual. A su regreso a Colombia, se consolidó rápidamente como una de las voces más influyentes del Partido Liberal. Fue concejal, fue representante a la Cámara, alcalde de Bogotá, ministro de Educación, ministro de Trabajo. Y bueno, su estilo directo, su defensa de las clases populares y su denuncia de la oligarquía lo convirtieron en un líder carismático y en la figura más representativa del gaitanismo, un movimiento ampliamente respaldado por los sectores urbanos y campesinos. Este personaje es recordado como el caudillo del pueblo por su defensa de las clases populares. Su carisma como orador y sus ideas de justicia social y democracia lo convirtieron en una figura influyente a mediados del siglo XX. Ahora bien, vamos con otro personaje, Luis Mariano Ospina Pérez. Este personaje nació en Bogotá el día 24 de noviembre de 1891 y murió en Bogotá el 14 de abril de 1976. Este hombre fue un ingeniero, un empresario, un político colombiano y fue presidente de Colombia en el periodo de tiempo del 7 de agosto de 1946 hasta el 7 de agosto de 1950. Y bueno, durante su mandato en 1946, su gobierno empezó a poner en marcha algunas reformas institucionales, como por ejemplo la creación del Instituto de Seguro Social, que comenzaría a operar unos años después. Bueno, ya en 1947
continuó impulsando su discurso de unidad nacional, invitando al diálogo bipartidista y presentando ante el Congreso la idea de una política de reconciliación entre liberales y conservadores. También en lo económico reforzó el papel del café como motor del crecimiento y surgieron proyectos de infraestructura vinculados al desarrollo del país. Bueno, en 1948, un año decisivo, trágico a su vez, pues es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el día 9 de abril de 1948, denominándose como el Bogotazo, y esto fue una revuelta urbana en la ciudad de Bogotá que se extendió en el resto del país, dando como inicio a la etapa de la época de la violencia. En respuesta, el señor Mariano Ospina declaró el estado de sitio, gestionó la seguridad pública con mano firme y enfrentó la crisis política. Además, en ese año el gobierno participó en la organización de la novena conferencia panamericana que sesionó en Bogotá y en la que se firmó la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Ahora bien, volvamos a la lectura del profesor Héctor Elías Hernández con su libro El 9 de abril de 1948 en Santander. Mientras esto estaba ocurriendo en Bogotá, pues aquí en Santander estábamos en lo mismo. Bueno, yo quiero compartir aquí un párrafo que me estremeció y dice así: los muertos de la violencia han sido todos los de Ruana, pobres campesinos que no encontraron otro ideal en la vida que vivir por su partido liberal o por su partido conservador. Con las elecciones de 1946, Mariano Ospina Pérez, bajo su lema de Unión Nacional, decidió incluir al Partido Liberal en los cargos de gobierno, otorgándoles participación en ministerios, gobernaciones y alcaldía. Durante los primeros meses, esta estrategia pareció funcionar y el país vivió un ambiente político relativamente estable. Sin embargo, en 1947, y por circunstancias que aún generan debate, el gobernador de Santander, que pertenecía al Partido Liberal, fue reemplazado por alguien del Partido Conservador. Este cambio resultó especialmente problemático porque la Asamblea Departamental estaba conformada en su mayoría por liberales, provocando un largo periodo de ingobernabilidad en Santander, evidenciando lo frágil que es nuestro territorio. Todo esto ocurrió en 1947. Cualquier parecido con la actualidad de nuestro gobierno nacional es mera coincidencia. Bueno, a partir de este punto, la lectura adquiere un tono que podríamos describir como un rojo púrpura por doquier, una metáfora inevitable para el nivel de violencia que se extendió por cada rincón de nuestro territorio santanderiano. Y voy a compartir otro párrafo que también me llamó mucho la atención y dice así: Vanguardia Liberal, uno de los órganos periodísticos más activos en la participación política, desplegó una gran campaña en favor de las listas oficiales del liberalismo, atacando al conservatismo y al propio Jorge Eliezer Gaitán por considerarlo como el promotor de la división liberal y el responsable de la pérdida del poder. Cierro comillas. Después de una larga lectura, bueno, llegué a la conclusión que Santander es un territorio liberal y esa identidad política ha marcado su conducta colectiva. Esta condición explica en gran medida los múltiples conflictos aún sin resolver, las tensiones persistentes y las heridas que siguen abiertas en nuestra memoria regional. Como investigadora debo compartir que durante la lectura se me arrugó el corazón al sumergirme en tantos detalles: persecuciones, retaliaciones políticas, odios, atentados. Realmente es muy preocupante cómo a nivel nacional los santanderianos comenzamos a ser mencionados en discursos, en periódicos, en debates políticos, como una comunidad marcada por una supuesta predisposición a la violencia. Este es un estigma injusto que prevalece
en la actualidad. Continuemos con nuestra historia. El gobierno nacional decidió nombrar alcaldes militares, sobre todo en la provincia de García Rovira, con el propósito de restaurar el orden público. Esta medida demuestra la gravedad del escenario político y social, así como la incapacidad de las autoridades civiles para contener las tensiones partidistas. Por otro lado, la Asamblea Departamental de Santander diseñó un proyecto de ordenanza, la número 5 de 1947, y en uno de sus artículos describe la necesidad de disminuir el personal de la policía en todo el departamento. Esta medida fue una forma de resistencia civil frente al gobernador que había sido impuesto por el Partido Conservador. En este momento crucial, Jorge Eliezer Gaitán intervino en busca de una solución a través del diálogo, pero sus esfuerzos no prosperaron. En resumen, en 1947, nuestro departamento de Santander estaba sumergido en el caos político, social, económico. Bueno, y ahora que lo pienso, ese mismo año nació mi madre, la menor de 6 hermanos. De solo pensar en mis abuelos, me conmueve saber que fue una época muy difícil para muchas familias campesinas y urbanas. Realmente no la tuvieron nada fácil. Y pues con todo lo anterior, el gobierno nacional tomó cartas en el asunto. Y es así como el día 27 de septiembre de 1947 removió el cargo, sacó a Julio Martín Acevedo Díaz y nombró en su reemplazo a Rafael Ortiz González, y con él llegó la paz, aunque apenas duró algunos meses, porque en febrero de 1948 volvió a levantarse la polvareda. En fin, los conflictos creados por los partidos políticos son cada vez misterios por resolver. Continuemos. Ya para los primeros días de abril de 1948, Rafael Ortiz González renunció al cargo como gobernador. Y luego, eso llegó el 9 de abril, siendo la 1:15, mataron a Gaitán. Y por supuesto, se armó el tropel. Existen infinidad de relatos, pero la versión oficial es que el asesinato fue atribuido a un hombre llamado Juan Roa Sierra, cuyo perfil psicológico fue representado como un individuo inestable y que actuó en solitario. Eso fue solo una historia que sirvió para explicar lo inmediato. No obstante, esta respuesta no respondió las preguntas que se hacían millones de colombianos. No calmó el dolor de una familia que había perdido a su esposo y a su padre. Simplemente se exterminó a un líder que simbolizaba la esperanza de un cambio social. Un hombre cuya vida estaba dedicada a la defensa del pueblo, cuyos discursos estaban impregnados por la tan anhelada justicia social. Y tuve que consultar otro libro del escritor y antropólogo llamado Esteban Cruz, con su libro Expedientes X Colombia, y allí dedica un capítulo sobre el caso de Gaitán, vinculando el magnicidio a intereses internacionales, organizaciones que operan en la sombra. Allí describe la figura de Gaitán como un líder carismático que se proyectaba como un gran personaje para Latinoamérica. Sin embargo, representaba una amenaza para ciertos poderes que buscaban mantener el control ideológico, geopolítico en el marco de la Guerra Fría. Lamentablemente, se convirtió en una pieza de ajedrez. Creería que sería el caballo o el chivo expiatorio perfecto en una coyuntura donde lo que estaba en juego era la alineación de América Latina en el tablero internacional. Recordemos que el 2 de septiembre de 1945 había finalizado la Segunda Guerra Mundial, como postdata. En fin, comprender este hecho tan lamentable es reconocer que la historia colombiana involucra conspiraciones, emociones colectivas, manipulaciones mediáticas y tensiones políticas. Y volviendo a nuestro libro, en Bucaramanga, la revolución no dio espera.
antilíderes, como por poner algún nombre, se tomaron la radio Santander, proliferando mensajes como, por ejemplo, convocando la formación de juntas revolucionarias. Y por supuesto, el caos no se hizo esperar. Toda el área metropolitana de Bucaramanga, conformada por Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, dio paso al caos. Estos 4 municipios muestran un patrón de conducta unánime, la expresión de tensiones políticas acumuladas. La radio actuó como detonante en un territorio como Santander, dividido, herido y sobreviviendo a las confrontaciones políticas, encontraron en ese día el momento preciso para expresar su inconformidad. Hubo una gran manifestación concentrada en el Parque García Rovira. Atacaron también la cárcel de la Concordia, atacaron negocios comerciales, fueron realmente saqueados. También fueron saqueados los estancos de todo tipo de licor y también hubo atentados a familias de filiación conservadora. Sin embargo, en Barrancabermeja se instauró la Junta Revolucionaria. Se creó la policía cívica como medida de prevención, como medida de seguridad, como una medida de para cuidar el comercio, una medida para cuidar a las familias conservadoras y liberales, cuidando el abastecimiento de alimentos, el cierre de cantinas, el bloqueo del puerto petrolero por aire, tierra y agua. El alcalde del momento huyó de la ciudad y como alcalde, esta junta revolucionaria nombró a Rafael Rangel Gómez como el nuevo alcalde y este a su vez asumió la responsabilidad directa de organizar y controlar con sus compañeros a la multitud enardecida para que no se desbordara. Designaba grupos de vigilancia para la protección de las instituciones del Estado, la Iglesia y el Partido Conservador. Se protegió la oficina de telégrafos, la casa parroquial, que había sufrido graves destrozos. También se protegió el tema de los estancos, el comercio en general. Este servicio fue prestado por sucesivos turnos de día y de noche hasta el 20 de abril. En síntesis, lo ocurrido en Barrancabermeja no puede ser entendido sino en el contexto de su propia historia regional. Y aquí sí quiero detenerme para compartir mi apreciación personal. Resulta inaceptable que se ha vuelto costumbre emitir juicios y comentarios negativos e hirientes desde la ciudad de Bogotá. Ya está bueno, ya es suficiente de tanto maltrato verbal. Esta carga constante no solo desgasta, actúa como un dedo que presiona la llaga, buscando generar vergüenza y desvalorización. ¿Y dónde queda el respeto? El respeto por una comunidad trabajadora y resiliente que merece ser valorada por su aporte, por su historia y su valía. No más estigmas. Es hora de mirar a Santander con justicia y dignidad. En Barrancabermeja tomó un rumbo completamente diferente. Allí la respuesta colectiva se distinguió por su organización, su civismo y su sorprendente capacidad de contener el caos durante 10 días. Desde mi perspectiva, debe ser interpretado como un acto heroico de liderazgo ciudadano y de autocontrol comunitario. Cuando la noticia del Bogotazo llegó a Barrancabermeja, la población reaccionó inicialmente con la misma conmoción como en el resto del país. Sin embargo, un grupo de ciudadanos conformaron una junta comunitaria quien a su vez eligió a Rafael Rangel Gómez como el alcalde del municipio porque el anterior salió despavorido del territorio para salvaguardar su vida, mientras que Rafael asumió el control del orden público con total maestría. Fue un ejercicio de liderazgo natural, de civismo colectivo, sentido común de responsabilidad social. Evitó la oleada de caos que estaba arrasando en otras regiones del país. Se evitó la destrucción de la vida económica, social y humana del puerto petrolero. En coordinación con la Junta Comunal, se organizó toques de queda, patrullajes con la policía civil. También hubo control de entradas y salidas para evitar los saqueos. Mantuvieron la calma colectiva durante 10 días. Esto
es un acto de madurez política y emocional. Se protegieron instituciones públicas, comercios, viviendas, se garantizó la seguridad de las familias conservadoras y liberales. Barranca Bermeja mostró la habilidad de convertir la energía tóxica en organización, la indignación en disciplina y el miedo en un proyecto común de bienestar de manera temporal. Fue en esencia un acto de protección territorial, un ejemplo claro cuando las instituciones públicas se paralizan, son las comunidades quienes pueden actuar con un gran sentido de autogobierno. Pero ¿y qué es el autogobierno? El autogobierno es la capacidad de una comunidad para dirigir su propia vida, para tomar decisiones conscientes, asumir responsabilidades sin depender de imposiciones externas. Implica autonomía, madurez política y ética. Se fortalece la libertad, se fomenta la participación activa y estimula la construcción colectiva de bienestar. El autogobierno promueve ciudadanos críticos, capaces de organizarse, capaz de dialogar, de resolver conflictos y la coherencia entre el pensamiento y la acción. Y esto constituye un pilar esencial de la democracia. Y aquí cierro mi apreciación personal. Desde la perspectiva del Gobierno Nacional y del Consejo de Guerra, lo ocurrido en Barranca Bermeja fue un acto subversivo. Lo interpretaron como una amenaza al orden constitucional. En resumen, el Consejo de Guerra emitió orden de captura a Rafael Rangel y este a su vez tuvo que refugiarse en la selva y posteriormente se acogió a la amnistía en el gobierno de Rojas Pinilla. Comprender nuestro pasado es imprescindible para entender el presente y sobre todo para construir un mejor futuro. Pasar la página sin leerla, sin interpretarla, sin sanar, es condenarnos a repetir la misma historia una y otra vez. Por eso, este proyecto educativo insiste en la memoria como herramienta pedagógica. La primera reflexión que surge en este análisis de este episodio es que en la actualidad seguimos enfrentando fuerzas oscuras que manipulan la historia, distorsionan hechos y juegan con las emociones del pueblo colombiano. El Bogotazo es solo un ejemplo dentro de una larga lista de acontecimientos, tanto en Colombia como en el mundo, donde operan intereses ocultos, conspiraciones y estructuras que buscan controlar la opinión pública para obtener beneficios políticos o geoestratégicos. Hoy por hoy, el poder de la información se usa como estrategia y la manipulación de las emociones como tácticas de guerra. La segunda reflexión está vinculada a nuestra identidad santandereana. Somos un territorio altamente emocional, temperamental e influenciable. La falta de conciencia crítica permite que las emociones guíen las reacciones colectivas que no siempre conducen al bien común. Y es así como desde la cátedra de la santandereanidad seguiremos promoviendo la reflexión, la autenticidad solidaria y el liderazgo propositivo de nuestra raza santandereana. Y como tercera reflexión, el análisis conductual. Lo que hizo Barranca Bermeja fue extraordinario. Frente a la emoción desbordada, eligieron el liderazgo civil, la organización comunitaria, el autogobierno y la toma de decisiones en frío son expresiones de autonomía y madurez social. Todo lo narrado en este episodio ocurrió en 1948. Y miremos cómo estamos en la actualidad. Seguimos atrapados en un modelo de administración pública paquidérmica, vertical, rígido, incapaz de alinearse con eficiencia, con claridad, con pensamiento creativo e innovador que tienen las comunidades. Si algo nos enseña este hito histórico, es que necesitamos nuevas formas de gobernanza, nuevas pedagogías, nuevas herramientas para poder potenciar la autonomía comunitaria. Y bueno,
Hemos llegado al final del episodio. Perdón por la emoción, pero es necesario hacer énfasis en la reflexión. Gracias por acompañarme en esta misión de reconstruir paso a paso la autenticidad de la identidad cultural de nuestro Gran Santander. Te invito a seguir el próximo episodio. Cada capítulo es una oportunidad para aprender, para reconocernos como parte de una comunidad que aún tiene mucho por contar y mucho por sanar. Gracias.